Perfecto, tenemos la clase número 25. Y aquí vamos a hacer algunos anuncios importantes. Esto es esencial. Aquí antes de comenzar, antes de que se me olvide, se envió un correo electrónico con una encuesta que fue enviada por el Consejo de Posgrado de la facultad. Se solicita su colaboración con esta encuesta para la formulación de una maestría en Ingeniería Estructural promovida por la facultad. Se envió este correo electrónico el día sábado o el día domingo pasado. En caso de que no haya revisado, revíselo y se agradece mucho su colaboración. Por otra parte, se tiene aquí lo siguiente y se van a aclarar algunas fechas para tomar las evaluaciones. Recordar que el próximo jueves, el día jueves 18 de marzo de 2021, es decir, el jueves de la próxima semana, en horas de clase, va a tener lugar la segunda evaluación práctica. Que comprende los temas que se vieron después de la anterior evaluación, es decir, desde uso de diagramas y todo lo que se vio en esbeltez, hasta diagramas, hasta efectos biaxiales, esos tres temas, hasta efectos biaxiales. Pues se tiene que el día sábado 20 de marzo de 2021 a las 22 horas va a tener lugar la segunda lección teórica por el aula virtual.
se debe realizar en día sábado porque se tiene inconvenientes con la conectividad. Y después otro aspecto importante, el día martes 30 de marzo de 2021, en horas de clase, va a tener lugar el examen final. Ya, queda definido de esa manera. Y se va a tener la siguiente consideración para la calificación del trabajo grupal. La entrega del trabajo será el día martes 30 de marzo. El día del examen hasta las 23:59. La presentación, la calificación va a tener un componente de revisión y exposición que va a tener lugar el día lunes 5 de abril a las 11 de la mañana. Sí. Cualquier cambio de hora se avisará inmediatamente. Se escoge esta fecha debido a que en la semana de exámenes trimestrales en la semana de exámenes finales es bastante complicado hacer esto. En la semana previa también. Y por esto se define la fecha el día lunes 5 de abril para realizar esta calificación. Y esto va a consistir de lo siguiente: 75% corresponde a la revisión de todo el trabajo entregado. Y el 25% corresponde a la presentación que un integrante del grupo va a realizar sobre la parte que hizo. Se va a preguntar qué parte hizo cada integrante del grupo. Y después se va a hacer lo siguiente. Se va a escoger un representante al azar en ese momento. Todo el grupo debe estar presente. La persona que no esté presente no va a tener nota en esta evaluación. Muy importante. Después del trabajo que hizo esta persona, se va a escoger uno de los ejercicios al azar. Y esta persona deberá exponer el ejercicio que hizo. Se va a calificar este ejercicio respecto a cómo se encuentra realizado, si está completo, la presentación, se puede hacer alguna pregunta sobre el procedimiento de resolución, y esto será calificado con una rúbrica. Muy importante. Ya, estos serían los lineamientos para el fin del semestre. Ya se está avisando con tiempo cómo va a ser esta calificación, especialmente de la evaluación grupal. Deseo conocer si hay alguna pregunta o inquietud. Sí, disculpen, que me podría repetir la fecha de que damos la evaluación parcial 2, la escrita de los ejercicios. Me parece que dijo el jueves 18, ¿no? Sí, día jueves 18 de la siguiente, es decir, la siguiente semana, el día jueves 18 de marzo, en horas de clase. Es decir, de 7 a 9. Ya, Inge, ¿y hasta qué tema? Perdón, algo de biaxial escuché, pero no copié todo. Va desde el uso de diagramas de interacción de diseño, este documento que se envió, hasta efectos biaxiales. Muchas gracias, Inge. Ya. Inge, disculpe, buenos días, yo tengo una consulta. La exposición de los ejercicios solo es mediante el documento de Word que tenemos que hacer, o tenemos que preparar algún tipo de diapositivas, o cómo sería la exposición. Y otra consulta, en el caso de que algunos no puedan el día lunes, por lo que no tenemos clases, ¿sería el día martes en hora de clase nuestra? Si eso quiero coordinar de preferencia, quisiera que eso sea el día lunes para poder calificar todo.
porque en esa fecha ya no hay clases. Después de los exámenes finales ya no hay clases, ya no hay, y los supletorios son mucho más tarde, son el 12. Ya. Y para realizar esa calificación lo más pronto posible, para poder entregar notas lo más rápido, quisiera hacer esto el día lunes. Ya, ingeniero, muchas gracias. Ya. Obviamente, si hay inconvenientes, se puede tratar esto. Pero debe ser a esta hora para poder calificar de forma rápida todas las evaluaciones, para entregar todas las evaluaciones, especialmente el examen final y la nota final del semestre. Ya. Y esto muy importante, no estoy pidiendo que se haga nada en Semana Santa, porque eso está cercano al fin de semana de Semana Santa. Se hace el día lunes después de eso. Muy importante. Y de igual forma aquí quiero aclarar una cosa, no significa que con esa, respecto a lo primero que preguntó también, no es necesario preparar ninguna diapositiva sobre lo que ha hecho, nada más. Simplemente tomo el documento de PDF que usted va a entregar el día del examen, eso tomo. Se escoge la persona al azar, se escoge el ejercicio al azar de lo que hizo la persona y se va a hacer algunas preguntas. Esto se hace con el fin de verificar que todo el grupo haya hecho su trabajo, porque esto precisamente tiene el nombre de trabajo grupal. Se va a calificar también la seguridad de las respuestas, si conoce de lo que está hablando, para verificar que todo el grupo haya hecho esto, obviamente. Y también otra cosa sea clara por si acaso. Esto, escuchar y se está grabando actualmente. No significa que no significa que la nota va a depender solo de la presentación de esa persona. Esa presentación solo corresponde a un 25%. El otro 75% es una revisión estándar del trabajo. Inge, una consulta que me acaba de surgir. La exposición, o sea, la persona que exponga sería la nota de todo el grupo. Es decir, O va a haber. el 25% de la nota grupal sería de todo el grupo. Ah, ya. Ya, Inge, gracias. Exacto. Aquí una cuestión adicional. Estoy avisando con tiempo. No es que ya hay una persona escogida o una persona que va a hacer la exposición, va a ser una persona al azar. Y esto se hace para verificar que todo el grupo haya participado, porque es un trabajo grupal. Y obviamente esto no se está jugando toda la nota, no va a depender todo de esa persona. Esto solamente es un 25%, que va a ser la nota de todo el grupo. Y la otra, el 75%, también va a ser la nota de todo el grupo, pero va a ser una revisión total de todos los ejercicios. Ya, eso que quede muy, muy claro. Finalmente, ¿algún criterio, algún comentario, dudas sobre esto? Tener muy presente, vaya terminando su trabajo grupal, vaya estudiando poco a poco, se tiene ejercicios para todas estas partes. No deje todo para el final, y si usted ha realizado y ha distribuido correctamente el trabajo, no va a haber ningún problema para esto. Va a ser una exposición muy corta, una exposición de 5 minutos, diría yo, por integrante de grupo. Y eso sería todo. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Ya, perfecto. En la anterior clase se habían visto requisitos generales para el diseño de acortante de columnas. Sobre todo se vio esta parte relacionada a los requisitos especiales relacionados a pórticos especiales resistentes al momento. Y en esta clase se va a realizar precisamente un ejercicio de aplicación con todo esto. Aquí, por favor, como había dicho antes,
asistencia no es un requisito para la promoción de este curso, pero si usted se encuentra conectado, significa que usted está pendiente de la clase y por lo tanto puede participar. Por lo tanto, en este momento a todo el curso se le pide tener lista su calculadora y también una tabla de varillas porque vamos a hacer un ejemplo práctico del diseño acortante de una columna, el diseño de estribos de una columna. Ya. Tiene un ejemplo de aplicación. Ya, un segundo, por favor. Ya, perfecto. Ejemplo de aplicación. Se pide diseñar el refuerzo transversal de la columna diseñada en el capítulo anterior. Mediante el método de la carga recíproca. Se tienen los siguientes datos, cargas, podemos colocar así más bien. Aquí recordando los datos de este ejemplo, se tienen cargas. La carga PU, la carga última era de 200 toneladas. Y se tenía también los momentos actuantes. MUX igual a 20 toneladas metro. Y se tiene MUY, que corresponde a 40 toneladas metro. Ya. Se tienen los materiales. Que corresponden a hormigón de F'C igual a 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Y lo siguiente, se tiene un acero FY de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Aquí esta columna había sido diseñada con una cuantía de refuerzo ρ de 0.02. Y se tiene otro dato importante que corresponde a la altura de entrepiso. Esto corresponde a N sub N. Esto es igual a 2.50 metros. Y la columna correspondía a lo siguiente.
Era una columna de 45 por 65. Ya, ¿alguna pregunta en esta parte? Como había indicado, todo el curso listo con su tabla de varillas y con su calculadora. Ya, entonces vamos a revisar cada uno de los aspectos que indica el código. Cuantía de refuerzo longitudinal. La cuantía de refuerzo longitudinal es del 2%, lo cual se encuentra en los límites del 1% y del 6%, que indica el código para columnas de pórticos especiales resistentes al momento. Por lo tanto, se puede decir que se cumple este requerimiento. Ya. Se tiene entonces una cuantía de refuerzo aceptable. Y a continuación se va a pasar a hacer la asignación del refuerzo. Recuerda la expresión AST es igual a ρ por AG. Representante de curso, por favor. Sí, ingeniero. Tendríamos que realizar la siguiente operación, 0.02 por AG. ¿Qué sería AG? AG sería el área de la columna. Sería 65 por 45. Ya, aquí es igual a AG. 58.5. 58.5 centímetros cuadrados. Perfecto. Gracias. Nombre a un compañero, a cualquier compañero, por favor. El señor Villalba. Ya, señor Villalba. Sí, ingeniero. Se podría usar tal vez. Vamos a verificar opciones de refuerzo. Indique primero cuántas varillas pares, obviamente, sería necesario para 8 phi de 32. 64.34 tiene el área. ¿Cuántas varillas? 8 phi de 32. Sí, aquí tendríamos 8 varillas, phi de 32. Y esto es igual a 64.34 centímetros cuadrados. Nombre a otro compañero. El señor Chiluisa Eduardo. Ya, señor Chiluisa. Buenos días, ingeniero. Buenos días. ¿Cuál sería el número par adecuado de varillas para phi de 28 milímetros? No, disculpe, ¿podría repetirme la pregunta? Pares sería lo más cercano a este acero que se requiere. Ya le digo.
pares de 5. 12. No, 12 se pasa. Y 10 no alcanza. Son 10 varillas cuando se tiene. ¿Cuál es el área de 10 varillas phi de 28? 61.57. 1.58 y vemos que sí es mayor que esto. Ah, bueno, sí, sí. Lo siento. Nombre a otro compañero, por favor. Alex Fabián Pulig. Ya, señor Pulig. Singer. Un phi de 25 milímetros, ¿cuántas varillas serían necesarias? Un número par cercano. Para mí de 25. 12 Inge. Me da 58.90. 58.90. Centímetros cuadrados. Ya. Nombre a otro compañero, por favor. Evelyn Rocha. Ya. Señorita Rocha. Presente, ingeniero. Con phi de 22 milímetros, ¿cuántas varillas serían necesarias? ¿Cuántas varillas? ¿Me escucha, señorita Rocha? Señorita Rocha. ¿Algún voluntario que nos indique cuántas varillas serían necesarias con 22 milímetros? 16 varillas. 16 varillas. ¿Qué área nos da? 60.82 centímetros cuadrados. 60.82. 16, 22, ingeniero. Ya. 60.82 centímetros cuadrados. Y vamos con lo siguiente. Tenemos la determinación de L sub 0. Se tiene A. Indicaba el código. Nombre a otra persona, por favor. Señorita Carolina Lema. Por favor. Presente, ingeniero. Ya. ¿Cuál es el lado mayor de la sección transversal? Los 65 centímetros. 65 centímetros. Después se tiene B, un sexto de la luz libre. Igual a 250 centímetros para 6. Aquí es igual eso. 41.67. ¿Ya? Y se tiene un valor absoluto mínimo de 45 centímetros. ¿Qué valor se debería considerar? El valor de 45. L sub 0 es una región de confinamiento. Nos interesa que la región de confinamiento sea lo más grande posible.
Ah, entonces serían los 65 centímetros. El mayor valor. Es decir, 65 centímetros. Ya. Perfecto. Nombre a otro compañero, por favor. La señorita Flores, Tania Flores. Perfecto, señorita Flores. Sí, ingeniero, diga. Ya. Tenemos la separación del refuerzo. No puede exceder lo siguiente. La cuarta parte del lado menor. Y esto es igual a 45 centímetros sobre 4. ¿A qué es igual esto? 11.25. 11.25 centímetros. B. Tenemos 6 diámetros de la varilla longitudinal. ¿A qué sería igual esto? Según la teoría dice el diámetro de la varilla longitudinal menor. Ya. Aquí vamos a escoger esta opción. Creo que esta sería la mejor. Este sería el refuerzo escogido. 12 varillas. Sería 15. 15 centímetros. Tenemos 6 por 2.5 centímetros. Y esto es 15. igual a 15 centímetros. Ya. Y el código también indica un valor de S sub 0. Y S sub 0 se obtiene con la siguiente expresión. Es igual a 10 más 35 menos HX sobre 3. Sería HX sería 45. Ya, ese es el valor máximo. Aquí vamos a recordar lo que indicaba el código. Vamos a hacer un análisis un poquito más complejo de esto. Ya. Este gráfico es muy importante para realizar el diseño del refuerzo transversal. Y vamos a tener lo siguiente. El valor de HX usado en la ecuación se toma como el mayor valor de XY, como indica el código. Y después indica que la dimensión XY se mide de centro a centro entre las ramas de estribo. Y esa dimensión no debe exceder 14 pulgadas o 35 centímetros. Ya. Por lo tanto, debemos ubicar los ramales de refuerzo y también debemos realizar un análisis de la sección transversal. Para lo cual necesitamos realizar lo siguiente. Ya. Vamos a dibujar la sección transversal, que es de 65 por 45. Ya. Esto es lo que se realiza en oficina, esto es muy importante. En algunos casos, algunos diseñadores no realizan un dibujo adecuado de la sección transversal y en obra es bastante difícil ubicar las varillas. Por esa razón es necesario verificar los requisitos del código, realizar un dibujo y ver que las varillas efectivamente se puedan acomodar. Por lo tanto, hacemos el dibujo, tenemos la sección transversal total y podemos pasar a dibujar los elementos. Primero, el estribo perimetral. Aquí vamos a transformar esto en una sola línea. Y ahí tenemos
Inge, disculpe, está compartiendo el OneNote o Ya, mil repite. disculpas, aquí pasamos a la pantalla general, tenemos esta pantalla. Ya tenemos dibujado esta figura de 65 por 35, aquí podemos acotar 0.65 y 0.45. Tenemos esto por aquí y esto por aquí. Ya tenemos una sola figura, por lo tanto podemos indicar el recubrimiento. El recubrimiento es de 4 centímetros y se hace una figura proporcional. Y después podemos indicar también el estribo interno, 0.01. Sería el estribo externo. Ya. Ahora debemos ubicar las 12 varillas. ¿Cómo podríamos ubicar las varillas en cada una de las caras con la persona que estamos participando? Yo creería, Inge, que son 5 en cada lado del lado que mide 65 centímetros y en el medio quedarían 2 en el lado de 45. Solo 2 varillas. No, en el lado superior e inferior serían 5 y estarían 10 y en el lado de 45 solo se completarían las 2 que faltan en la mitad de la longitud. Ya esa sería una buena opción, sin embargo se pondrían muchas varillas en la dirección horizontal. Podríamos hacer algo intermedio y poner 4 por lado, es decir, de la siguiente forma. Aquí tendríamos primero el diámetro de la varilla, 0.0125. Y aquí está dibujado escala, que es lo importante. Tenemos dibujado esta parte. Aquí vamos a hacer también su dibujo. Aquí vamos a hacer una comparación, esto es importante. Primero se ubica varillas en cada una de las esquinas. Por lo tanto, aquí usamos la opción de espejo. Y ubicamos las 4 varillas. Ya tenemos 4 varillas ubicadas. Vamos a hacer primero lo que usted indicó. 5 varillas en esta dirección. Aquí podemos utilizar los centros. Y tendríamos lo siguiente. Tenemos esta parte. Tenemos aquí entonces las 5 varillas. ¿Ya? Y con esto quedaría una varilla en esta parte. Aquí hacemos también esta parte. Nos quedaría así con su distribución. ¿Así estaría indicando usted? Sí, ingeniero. Ya. Sería una distribución aceptable. Sin embargo, casi siempre es preferible colocar también un poco más de refuerzo a los lados para tener una distribución un poco más uniforme. Es una opción válida, sin embargo, vamos a trabajar con lo siguiente. Tenemos esto. Y vamos a colocar las 4 varillas esquineras y vamos a colocar 2 varillas en la parte intermedia de cada lado. Ya. Entonces podemos aquí colocar, aquí tendríamos esta distancia. Ayúdeme dividiendo esto 0.5250 para 3. 0.175. Ya, perfecto, tenemos eso. ¿Sí?
Y podemos copiar, tenemos esto. Y esto también para 3, por favor. Tendríamos 0.325. $0,1083333. Ya, tenemos eso. Y también copiamos. Tenemos eso. Y aquí podemos quitar las líneas auxiliares y ya considerar todo con esta parte. Tenemos esta parte como espejo. Ya. Y copiamos. Ya. Aquí de igual forma con espejo. Tenemos una distribución simétrica de varillas. ¿Ya? Y podemos copiar esto. Ya. La anterior opción habría sido válida. Sin embargo, también con fines de tener puntos de anclaje para los ramales de estribo, como vamos a ver, es preferible distribuir de forma un poco más uniforme las varillas alrededor de la columna. Vamos a ver que esto es importante. Ya. Tenemos esto, podemos seguir copiando. Y en este caso lo más aconsejable sería unir cada una de las varillas, enlazar y utilizar el siguiente arreglo. Tendríamos esto. Para indicar de forma esquemática. Tendríamos aquí 2 ramales. Y tenemos otros 2 ramales por aquí. O como se conoce en construcción, vinches. Con su respectivo gancho, obviamente. Esto sería lo recomendable. Sin embargo, para evitar tanto trabajo, aquí recordemos que la elaboración de ramales también toma su tiempo. ¿Qué sería preferible hacer? ¿Alguna idea para englobar estos ramales de estribo? Un estribo. Un estribo entero puede ser. Tendríamos, por lo tanto, lo siguiente. Podemos tener ya el detalle final. Podemos poner entonces, aquí es conveniente, aquí es necesario dibujar los estribos con su ubicación real y sus dimensiones reales. Podríamos ubicar un estribo de esta forma, cubriendo estas 4 varillas y cubriendo estas 4 varillas. ¿Ya? Con eso, ¿qué se evita? Esta opción también es válida con fines estructurales, tiene el mismo valor. Pero obviamente es mucho más fácil hacer 2 estribos que hacer 6 ramales. Ya. A continuación se pasa a dibujar el estribo. Esto es importante. Tal como se hace en oficinas de diseño. Ya. Aquí podemos indicar esto.
aquí un arco. Centro, comienzo, fin. Y aquí podemos utilizar la opción de espejo para dibujar todo directamente. Tenemos esta parte. Tenemos esto. Y tenemos esto también. Ya, y con esto estaría dibujado este estribo de aquí. Y hacemos lo mismo acá. Tenemos esto. Y se dibuja el arco. Se termina de dibujar el estribo. Es necesario un dibujo preciso porque se requieren algunas dimensiones como indica el código. Se requieren las dimensiones de centro a centro de cada ramal. ¿Hay alguna pregunta sobre lo que se ha dibujado? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Inge, la ubicación de las varillas no deberían estar a una medida que pueda ser fácil en obra, más que todo para la realización de esos estribos. O, por ejemplo, hemos utilizado con decimales, no deberían ser números enteros para poder facilitar la elaboración de esos estribos. ¿O cómo se hace en obra ahí? ¿A qué se refiere con números enteros? Aquí estamos utilizando un número par de varillas. No, sí, me refiero a la separación entre varillas. Ya, lo que se hace en obra es ubicar primero estas distancias. Aquí se indica primero se hace el encofrado y se miden cada una de las dimensiones de los lados de la columna. Después se tiene en cuenta el recubrimiento. Se arma este estribo primero y se coloca cada una de las varillas. En esta parte, aquí vamos a señalar los espaciamientos. Si bien se tiene estas dimensiones con milímetros, esto en obra se puede hacer porque se tiene la capacidad de leer con el flexómetro hasta con precisión de líneas que se conocen en obra o milímetros. Aquí vemos que tendríamos esta separación y en la sección horizontal tendríamos esta otra separación, que en este caso no hay problema porque es una dimensión conocida, es una dimensión de 15 centímetros. Ya. En obra se capacita a los trabajadores para que ubiquen de forma uniforme las varillas. Esto no hay problema. Lo que se hace, como había indicado, se coloca el estribo perimetral es fundamental y después se ubican las varillas en el perímetro de forma uniforme, como se indica aquí. Ya. Como se había mencionado en obra, se tiene esta capacidad. Obviamente las dimensiones externas no pueden ser con milímetros. Eso no sería práctico para el manejo arquitectónico de la obra. Por esa razón se prefieren múltiplos de 5
centímetros. Sin embargo, cuando ya se hace el armado del refuerzo, aquí ya es necesario un poco más de precisión. Y eso los trabajadores tienen capacidad para poner en obra. Es muy importante. Ya. Entonces tenemos esta parte. Y volviendo aquí a OneNote, se pide determinar estas dimensiones que se encuentran de centro a centro de cada uno de los ramales de estribo. Por lo tanto, aquí como ya se tiene el dibujo, se puede acotar fácilmente. Es la ventaja de realizar estos cálculos. Aquí podemos realizar unas líneas auxiliares. Y tendríamos lo siguiente. Esto obviamente no se ubica en obra, pero es necesario medir cuando se hace cálculos estructurales. Para realizar los cálculos que pide el código. Tendríamos esto. Y tenemos esto también. Ya. Entonces, estas serían, aquí fijémonos, no estamos tomando en cuenta la distribución de las varillas longitudinales, es decir, de estas varillas, de estos círculos, sino estamos tomando las distancias de centro a centro de cada ramal de estribo. Estamos claros en esa parte sobre cómo se está acotando. Ya. Después tenemos lo que ocurre en el sentido vertical. Y tenemos lo siguiente, de centro a centro. Tenemos esto. Y después también tenemos esto hasta acá. Y también hasta acá. Esta cantidad adicional de varillas en especialmente en este lado, permite anclar este estribo y se puede tener más ramales de estribo. Esta es la razón principal por la que se prefirió esta distribución del refuerzo a esta distribución de acá, como vamos a ver. Vamos a ver que es necesario tener puntos de anclaje, es decir, varillas longitudinales para poder amarrar los estribos de esta forma, para amarrar ramales o estribos que van a contribuir a la resistencia cortante, como vamos a ver. ¿Alguna pregunta sobre el dibujo? Esto es muy importante. Medir de forma precisa para realizar los cálculos respectivos. Inge, disculpe, ¿me podría repetir con qué objetivos se hicieron los estribos, los dos siguientes estribos? Y, por ejemplo, ¿desde qué dimensión a qué dimensión sería aconsejable empezar a hacer los estribos o desde la sección mínima de las columnas? Ya. Se escogió poner estribos de esta forma porque más adelante vamos a ver es necesaria una cantidad de acero. Es necesaria una cantidad de acero y esta cantidad de acero se logra colocando varios ramales. Ya. Y en cuanto a la ubicación, se coloca de forma uniforme y es necesario indicar estas dimensiones para los estribos. Ya, gracias. Ya, entonces podemos copiar esta parte. Y volvemos aquí a OneNote. Ya. Con la persona que estamos participando, ¿cómo se calcularía este parámetro S sub 0? Aquí tenemos ya esta expresión. ¿Cómo calcularíamos eso? Según el enunciado que tenemos, dice que el término HX debe ser el mayor de los XY. Entonces, en este caso sería el de 0,21
metros. Exacto, trabajamos en centímetros, estamos ahí acotando en metros. ¿A qué es igual ese sub 0? A 14.66. 67 centímetros, podemos poner esto. Y esto está dentro del rango que indicaba el código. Este valor no puede ser menor a 10 centímetros, ni menor a, ni mayor a 15 centímetros. Por lo tanto, este valor se encuentra aquí. Inge, una pregunta. ¿Este Sí. rango tiene que ser, o sea, no puede ser ni 10 ni 15, tiene que ser menor o puede tomar hasta esos valores? Se puede tomar estos valores. Por ejemplo, si se pasa, se toma 15 centímetros. Si es menor, se toma para ese sub 0 10 centímetros. Ah, ya. Ya, Inge. No es que debe caer el valor entre estos por el diseño, no. Es solamente una indicación sobre cuál valor se debería escoger, nada más. Ya. Perfecto, tenemos todos estos valores, 11.25, 15 y 14.67. ¿Cuál sería la separación que deberíamos escoger por el momento? Sería la de... Inge, ¿podría subir un ratito, por favor? Ya. Si escoge la menor, sería la opción A. Exacto. La menor opción, el valor de espaciamiento sería de 11.25 centímetros, que obviamente se redondea a 11 centímetros. Algunos profesionales prefieren colocar esto solamente como múltiplos pares, pero hasta centímetros, al menos para ubicación de espaciamientos de estribos, está bien. Ya, se tiene esto. Y se tiene otro aspecto que corresponde, que el código indica. La columna debe cumplir con una cuantía de refuerzo transversal. Y se tenía esta tabla para indicar esto. Nombra a otra persona, por favor. El señor Sánchez. Sánchez Giovanni. Ya, señor Sánchez. Sí, que Ya, se debe verificar las condiciones que tenemos. Obviamente tenemos una columna de estribos, corresponde a este indicador, y para realizar la verificación de las expresiones es necesario calcular estas expresiones. Tenemos verificación de condiciones. Y hay que calcular este parámetro 0.3 de AG por F'C. 0.3 de AG por F'C. ¿A qué sería igual esto? ya. Sería 0.3 por 1087.5. Ah, o valor por valor. Valor por valor, vamos a reemplazar. ¿Qué 0.3 tenemos? por 45 por 65 y por 210. 10 elevado a la menos 3 para tener esto en toneladas. Sí. ¿A qué es igual? 184.28 toneladas. Ya. PU es un dato dado y es igual a 200 toneladas. ¿En qué categoría entraríamos entonces? ¿En esta o en esta? ¿La primera o en la segunda? En la segunda. En la segunda, aquí, aquí también podemos ver a qué se refiere esto de esta resistencia. El hormigón que tenemos es de F'C, 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Ya.
Un hormigón de 10.000 libras por pulgada cuadrada es un hormigón de 10 KSI, que equivale a 700 kilogramos por centímetro cuadrado. La primera condición, PU es mayor que esto. $200 toneladas es mayor que 184. Y en este caso F'C es menor a 700 kilogramos por centímetro cuadrado, que es el hormigón de 10 KSI, con la equivalencia que habíamos indicado. Por lo tanto, vemos que se tiene la segunda categoría, PU es mayor a 0.3 de AG por F'C. Aquí fijémonos, aquí no nos dice I, sino O. Es decir, cualquiera de las dos condiciones se debe cumplir. Aquí ya se cumplió esta condición. Por lo tanto, es necesario verificar, como indica esto, el mayor de A, B y C. Ya. El cálculo de expresiones. Tiene la expresión A. Y esto es igual a 0.3. Aquí A. Y esto es 0.3 de AG sobre ACH. Menos 1 por F'C sobre FY. FYT que le llama el código. FY en nuestro caso. ¿Cómo sería este reemplazo? Indíqueme. Sería 0.3 por así mismo 45 por 65, o bueno, el valor sería... Sí, aquí tendríamos el numerador 65 por 45, que es AG, dividido para... ACH no recuerdo qué era. Aquí a estas dimensiones hay que restarle su recubrimiento. Entonces sería solo el recubrimiento o hasta El recubrimiento de lado y lado. Sería 65 menos 2 veces. 8, claro, menos 8. O menos 8. Podemos colocar así. Ya, tenemos esto y multiplicamos por... Tenemos esto multiplicado por 45 menos 2 por 4. Menos 1. Y esto está multiplicado por 210 dividido para 4200. Es igual a esto. Con 6 decimales de precisión, por favor. Ya. .005804. Ya, tenemos eso. Tenemos la siguiente expresión que se indica la expresión B. 0.09. De F'C sobre FYT. F'C sobre FY. Es igual a 0.09 por 210 sobre 4200. ¿A qué es igual esto? Sería 0,0045. Ya. Perfecto. Y tenemos la siguiente expresión que tiene estos términos especiales.
Tenemos lo siguiente, esto es B. Tenemos C. Que esto es igual a 0.2 de K sub F por K sub N dividido para FY por ACH. Por lo tanto, es necesario calcular KF y KN. La expresión para KF, recordando de la clase pasada, es igual a F'C sobre 1750 más 0.6. Igual a esto. 0.72. Reemplazando tendríamos 210 sobre 1750. 0.72. Había una restricción sobre KF. KF debía encontrarse entre 0 y 1. Sí, solo puede ser, puede variar de 0 a 1. Entonces sí. Sería. Sí se considera. Ya tenemos KF calculado. K sub N, el otro factor, es igual a NL dividido para NL menos 2. ¿A qué es igual NL? ¿Cómo se define NL? No recuerdo. NL es el número de varillas longitudinales. ¿Cuántas varillas longitudinales se escogieron para este caso? 12. 12 varillas. ¿Cómo reemplazamos esto? Indíqueme. 25 sobre 25 menos 2. No el diámetro de la varilla, sino el número de varillas nada más. 12. 12 sobre 12 menos 2. ¿Cuánto tenemos esto? 1.2. 1.2. Y con esto se puede pasar a hacer el reemplazo total. Tenemos esto. Dígame el reemplazo. Ya, sería 0.2 por 0.72 por 1.2 por PU, que era 200 sobre 4200 y por ACH, que sería 65 menos 8 por 45 menos 8. Estamos con unidades consistentes primero. Sí, sería 200 por 10 a la 3. 10 al cubo para tener esto en kilogramos. Es igual a esto. 0.003902. 0.2. Ya. ¿Cuál sería el valor que gobierna entre A, B y C? Debe escoger, a ver, sería el menor. El mayor, porque estas son cuantías, nos interesa tener una mayor cantidad de acero. Aquí tenemos una pregunta, señor Civinta. Ingeniero, le quería preguntar si es que, digamos, el valor de KF en el caso de ser diferente a la variación entre 0 y 1, ¿qué se tendría que hacer? Si es, esto comúnmente va a ser, puede ser mayor a 1, puede salir, por ejemplo, 1.2. En ese caso se toma el límite que es 1, no puede sobrepasar de 1. Ok, ingeniero, muchas gracias. Ya, perfecto.
Aquí nos interesa la cantidad mayor, por lo tanto, esta cantidad mayor, ¿cuál es, señor Sánchez? La opción A. La opción A. Y decimos eso precisamente. El mayor de A, B y C es 0.005804. ¿Y qué hacemos? Un comentario. Esta es la cuantía que debería estar presente en cada dirección de la columna. Es la cuantía que indica el código. Ya. Y hay dos direcciones. Aquí fijemos, hay una dirección 1 y una dirección 2. Por lo tanto, vamos a verificar si los estribos que hemos supuesto, si los ramales que se han indicado, son suficientes para satisfacer esta cuantía. Ya hemos calculado lo que indica el código. Ahora se debe hacer esta verificación. Tenemos la verificación de la cuantía en cada dirección. Nombre a otra persona, por favor. Sería el señor Cóndor. Señor, no lo escuché. Cóndor, Mateo. Ya, señor Cóndor. Sí, Inge, buenos días. Buenos días. Ya. Aquí vamos a tener presentes dos gráficos. El gráfico que ya hicimos de la distribución completa del refuerzo. Y también el gráfico que está indicado en el apéndice del código ACI. Ya. Para revisar en la dirección 1, es necesario ver la cantidad de refuerzo que hay en esta dirección. Es decir, tenemos el acero en la dirección horizontal, es el acero de los ramales que se encuentran verticales en esa dirección. Es decir, estos ramales. Ya. Para esta dirección. Ya. Entonces vamos a calcular este indicador que indica la tabla que es ASH sobre SBC. Tendríamos entonces ASH1 sobre S por B C1. ¿Cuántas varillas están cortadas en ese punto? Que acabé de indicar. 4. Sí, y empezamos con el estribo mínimo, que es phi de 10. Tendríamos, por lo tanto, 4 phi de 10 milímetros. Dividido para S por BC1. Necesitamos entonces, BC1 se define como la distancia de centro a centro de ramales extremos. Es decir, de este ramal a este ramal podríamos sumar las distancias o podríamos acotar directamente. Aquí volvemos a AutoCAD y hacemos una acotación. Tenemos el centro del ramal extremo izquierdo, centro del ramal extremo derecho, y esto da como resultado 56 centímetros, como podemos ver. Y se hace lo mismo para la otra dirección. Tenemos centro del ramal extremo, este punto, centro del otro ramal, y esto da como resultado 36 centímetros. Tenemos un dibujo un poco más completo. Y podemos
copiar todo esto. Estas son las dimensiones que nos interesan en realidad. Vamos a colocar esto por aquí más bien, como guía. Un dibujo un poco más completo. Ya, ¿qué tendríamos aquí? ¿Cuál sería el área de 4 varillas phi de 10? Indíquenme. Mm, 3,14 sería el área. 3.14 centímetros cuadrados. Ah, no, Vamos a perdón. considerar primero el espaciamiento que se había tenido. Ese espaciamiento del código era de 11 centímetros. ¿Cuál es la dimensión BC1? 56. 56. Ayúdeme con ese cálculo, por favor. Mm, 0.00 51 o con más decimales. Con 6 decimales. Ah, ya. 509. 7. Ya. Este es el aquí tenemos en cuenta que este es el acero transversal provisto. Y aquí vamos a comparar con lo que se obtuvo. Esto, lo que se tiene aquí, es el acero transversal requerido, necesario. ¿Qué puede concluir aquí? ¿Se cumple lo que indica el código o no? No. No se cumple efectivamente. Se tiene entonces con estribos phi de 10 y un espaciamiento S igual a 11 centímetros, no se cumple el requerimiento. Esa es la primera opción que vamos a revisar, esta configuración, con estos estribos y este espaciamiento. Opción 1. ¿Ya? Aquí hay una pregunta, señor Sivinta. Ingeniero, disculpe, ¿puede repetir cómo obtuvo el valor de SBSI 1, por favor? ¿Cómo se calcula el valor de? De SBS1. Ese es el espaciamiento. Ese obtuvimos de acá, de lo que indicaba el código, de lo que estaba aquí. Aquí se vio que el espaciamiento era de 11 centímetros, lo que indica el código. El mínimo, en este caso el máximo espaciamiento que se debería considerar. Y BC1 es la dimensión que está acotada aquí, que está de centro a centro de los ramales extremos de estribo de la columna. Ok, muchas gracias. Ya. Perfecto, entonces estamos con eso. Con la persona que estamos participando, ¿cómo podríamos, qué opciones habría para modificar esta expresión y poder alcanzar este indicador? Aumentar el diámetro del estribo. Aumentar el diámetro del estribo sería una opción. ¿Qué otra opción? Tal vez disminuir el espaciamiento. Exactamente, son los dos aspectos que podemos controlar. También se podrían modificar las dimensiones de la columna, sin embargo, eso requeriría volver a calcular esto. Por esa razón, los parámetros que se pueden controlar para el diseño son precisamente el espaciamiento y el diámetro del estribo. Muy importante. Ya, por lo tanto, tenemos una segunda opción. Vamos a ver qué pasa con un estribo mayor.
Tenemos qué ocurre si pasamos con esto a phi de 12. ¿Cuál sería el área de 4 phi de 12? 4,52. ¿Cuál sería la cuantía? Eh, 0,007,338. 0.007338. ¿Qué puede concluir? Aquí tenemos estribos phi de 12 y espaciamiento de 11. ¿Se cumple o no se cumple? Sí se cumple. Se cumple el requerimiento. Ya. Sería una opción. Vamos a investigar otras opciones. Vamos a ver qué pasa si se disminuye el espaciamiento únicamente. Esa es la opción 2. Opción 3. Inge, una pregunta. Hay una pregunta, señor Sánchez. Pero ahí en el caso de aumentar a 12 no aumentaría el valor de C1. El valor de 56. O sea, no se modificaría. Sí tiene razón, pero en este caso es una variación pequeña. En el orden no de centímetros, sino de milímetros. Aquí tendríamos a cada lado una cantidad adicional. Esto podríamos dibujar nuevamente para esta opción. Y podríamos ver qué pasa. Podemos hacer ese dibujo. Disculpe, Inge. ¿Y hay cómo solo aumentarle es el nombre, pero solo aumentar el diámetro del centro de las varillas del centro? Solo aumentarle eso a 2 y les para dejarla a 10. Sí, no es, se podría hacer eso, pero no es conveniente tener estribos de diferentes diámetros. Eso dificulta un poco el armado en construcción. Ya. Respecto a lo que menciona el señor Sánchez, rigurosamente se debería volver a dibujar todo el arreglo de estribos. Sin embargo, tenemos en cuenta que solamente se tiene esta diferencia de 2 milímetros. Pasamos de 10 milímetros a 2 milímetros. Aquí en este caso aumentaría un poco la distancia. Si conservamos los 56 centímetros, no habría gran diferencia en este caso. Ya, entonces tenemos esta opción. Con la persona que estábamos participando, tendríamos esto. Vemos que se cumple. Pero aquí en la opción 3 vamos a proponer lo siguiente. Vamos a tener también 4 phi de 10. Teníamos 3.14. Y vamos a cambiar el espaciamiento a 10 centímetros ahora. ¿Cuál sería la cuantía ahora? $0.005607. ¿Qué puede observar? ¿Se cumple o no se cumple? No se cumple. No se cumple, obviamente. Tenemos una cuantía menor. No se cumple el requerimiento. Ya. Y podemos proponer una opción más. Podemos disminuir un poco más el espaciamiento. Tenemos opción 4. 4 phi de 10, de igual forma. Y ahora ese va a ser de 9. Como habíamos dicho, se puede utilizar múltiplos de 1 centímetro para ubicar estas partes. Ya. ¿Cuál sería la cuantía en este caso? 0.006230. 6230. Tenemos ahora estribos phi de 10, el mismo arreglo.
¿Se cumple o no se cumple el requerimiento? Sí se cumple. Sí, se cumple. 0.62 es mayor a 0.058, como podemos ver. Aquí una pregunta adicional. Para tener un diseño económico, ¿cuál sería la mejor opción de todas? Obviamente entre las opciones válidas. Entre esta y esta, ¿cuál sería la mejor? Tal vez la cuarta opción porque tenemos un diámetro menor. Exacto, un diámetro menor y sobre todo la cuantía dada, la cuantía provista, es menor que la que se tendría con un estribo FIDE 12. Aquí vemos que 58 a 73, allá hay cierta distancia, pero aquí entre 0.0058 y 0.0062 es una cuantía mucho más cercana. Estamos cumpliendo con lo que indica el código, pero no estamos sobredimensionando la cuantía, no estamos poniendo de una cuantía exagerada, con lo cual también se procura la economía de materiales. ¿Estamos claros en esa parte sobre esta comparación? Lo más recomendable es que el acero provisto sea lo más cercano al acero requerido. Perdón. Y por otra parte, también escoger los estribos mínimos y tratar de poner mayor cantidad de ramales. Esto facilita el doblado en obra. Obviamente el espaciamiento es un poco más pequeño, pero todo esto facilita mucho más el armado y el cálculo también. Con esto no fue necesario realizar otro dibujo, como hubiera sido necesario en el otro caso. Aquí tal vez hubiera sido preferible dibujar todo nuevamente. Pero como estamos con estribo FIDE 10, vemos todas esas ventajas. Y vemos también economía de materiales. Por lo tanto, la opción 4 es la opción que vamos a considerar. Aquí tenemos una pregunta, señorita Morillo. Oye, disculpe, pero antes no habíamos mencionado que la separación no debía ser menor a 10. Sí, menor a 10. No, ese es el espaciamiento máximo. Si no debe sobrepasar esto. No puede exceder. Ahí ya, gracias. Ya. Cualquier cosa menor, sí es posible. Y aquí también estamos verificando 9 centímetros. También da espacio para que se coloque el hormigón, para que se funda el hormigón. Porque esto es mayor a 1 pulgada. Habíamos dicho que se deben tener en cuenta los 3 requisitos que indica el código para el espaciamiento de estribos o de varillas. Un diámetro de la varilla longitudinal, en este caso es de 2.5 centímetros, 1 pulgada. 2.5 centímetros, 1 pulgada, que es lo mismo, y 4/3 del tamaño del agregado máximo. El agregado para que se utiliza en hormigón comúnmente es de 3/4 de pulgada. 4/3 de 3/4 de pulgada es 1 pulgada también. Por lo tanto, sí se cumple esta parte. No es un espaciamiento demasiado pequeño. Con 9 centímetros sí hay espacio para que el hormigón pueda ser fundido. De nuevo. Ya, eso es lo que ocurrió en esta dirección. Ahora es necesario ver qué es lo que ocurre en BC2, en las dos direcciones. A diferencia del anterior caso, aquí tenemos estas varillas. En el otro lado también se tiene el mismo número de varillas. Pero ahora tenemos dimensiones diferentes. Vamos a verificar qué es lo que ocurre. Cálculo del indicador en la dirección 2. Dirección 2. Dirección vertical.
Aquí tendríamos entonces ASH2 sobre BC2. Aquí tenemos 4 phi de 10, SBC2. 4 phi de 10 era 3.14. Sobre el espaciamiento, aquí vamos a considerar lo que se determinó antes, ver qué pasa, 9, por BC2. Aquí dibujamos con estribo phi de 10, obviamente. No estamos cambiando el estribo, por eso no estamos haciendo otro dibujo. Aquí tenemos 36 centímetros, 9 por 36. La persona que estamos participando, ¿a qué es igual esto? Es 0.009691. Ya, perfecto. Ya, teníamos entonces eso precisamente, 0.096, 0.0096, 91. Este será cero transversal provisto en esa dirección. Y nuevamente, este valor que habíamos calculado antes, este valor vale para las dos direcciones. Y el código establece este valor. ¿Qué puede concluir usted? Que sí cumple. Se cumple efectivamente y mucho más. Esto es casi una tercera parte más grande que esto. Vemos entonces esto con estribos phi de 10 y S de 9 se cumple el requerimiento. Y hacemos una conclusión final. Se puede apreciar el diseño de estribos es satisfactorio para las dos direcciones. Al menos en lo referente a cuantía de refuerzo, se satisfacen las condiciones del código. Aquí otro consejo adicional. Lo más conveniente es tratar de poner una buena cantidad de ramales y utilizar siempre el estribo mínimo, el estribo phi de 10. Porque este estribo es mucho más fácil de doblar en obra, incluso más fácil que phi de 12, y mucho más fácil que phi de 14 o phi de 16, que es el máximo que indica el código. Únicamente cuando ya no se tiene posibilidad de añadir más ramales, pasamos a estribos más grandes. Por facilidad constructiva, se tiene presente esto. Muy importante. También en el cálculo, esto evita que se hagan varios dibujos. De lo contrario, tendríamos que corregir los ramales para cada uno de los diámetros de varilla. Muy importante. Aquí la opción 2 no se utilizó, no fue necesario dibujar de nuevo. La opción 4 predominó. Y esta opción también sirvió para satisfacer el diseño en esa dirección. Más bien los cálculos son relativamente sencillos. Lo más importante es realizar un dibujo adecuado. Realizar cálculos adecuados para conocer la geometría y las distancias que están relacionadas con esto. Es muy importante. Si usted ya conoce estas distancias, el reemplazo y el uso de las expresiones del código es mucho más sencillo. ¿Alguna pregunta en esta parte? Señor Villamarín. Ingeniero, buenos días. Disculpe, ¿entre qué valores, o sea, mejor dicho,
¿cómo varió el espaciamiento para que para que la opción 4 pueda cumplir? O sea, ¿cómo llegamos para que ese sea 9? Ya. Primero partimos de 11 porque es el espaciamiento máximo que indica el código que sacamos de acá. Salió 11.25 y redondeamos a 11. De ahí partimos. Después colocamos todo este arreglo. El arreglo de esto siempre es arbitrario, usted tiene que comenzar, aunque lo recomendable es tratar de englobar y amarrar todas las varillas longitudinales. Aquí vemos que todas las varillas están amarradas con un estribo. Y es preferible utilizar estribos a vinchas, como habíamos dicho. Hacíamos la primera comprobación y vimos que no se cumplía. La cuantía era menor. Después, aumentando, vimos que se cumplía. Como habíamos dicho, esta diferencia de 2 milímetros no es muy significativa en este caso. Tendríamos, en este caso, 56.2 milímetros, porque aquí BC1 indica esta parte. Aquí ya se cumplía. La opción 3, aquí en cambio vimos otra cosa, tratamos de quedarnos con phi de 10, pero disminuir el espaciamiento. Disminuyendo 1 centímetro no se cumplía todavía. Esto es menor a esto. Y disminuyendo 1 centímetro más, ahí sí se cumplió. Aquí en cambio ya llegamos a este valor. Por lo tanto, la opción 2 y la opción 4 eran las opciones válidas. Perfecto, o sea, lo que no puede exceder es 11 centímetros, ¿no es cierto? Si no puede exceder 11 centímetros. 11 centímetros es lo que indica el código. Después, para abajo, usted puede escoger lo que sea. Pero aquí lo importante es también la economía, como habíamos indicado. Con phi de 12 teníamos esta cuantía, que es mucho mayor a esta. Lo conveniente es tenerlo más cercano a lo que indica el código. Obviamente no menor al código, sino lo más cercano por arriba, para tener economía. Por esa razón se escogió la opción 4. Listo, ingeniero, gracias. Aquí ponemos un comentario. Esto da la cuantía más cercana. Muy importante. ¿Alguna pregunta adicional? Ya. Como ejercicio personal puede verificar qué es lo que hubiera sido necesario hacer para la otra distribución del refuerzo. Para esta distribución que se había sugerido inicialmente. No hay una sola respuesta. En estos casos hay varias respuestas. Lo que sí se debe cumplir son las cuantías que indica el código y los parámetros máximos de espaciamiento. Sería todo por la clase de hoy. Muchas gracias. Gracias, Inge. Gracias. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Pase bien.